Despertamos al amanecer con la realidad que elaboramos a diario. Román Losinski. Circuito Éxitos. A ver, el día martes, son las 7:40 minutos de la mañana. El día martes se informa la firma de 2 acuerdos parciales entre el Ejecutivo Nacional y la Plataforma Unitaria. ¿Cierto? Con, digamos, la veeduría, el acompañamiento, la participación, ¿por qué no?, de buena parte de la comunidad internacional, Unión Europea, Estados Unidos, entre otros. A ver, ya hemos analizado en el programa entre ayer y hoy los acuerdos desde el punto de vista político. Lo hicimos con el propio Gerardo Blay ayer, lo hicimos en lo económico, una primera aproximación con Asdrúbal Oliveros en nuestra agenda económica, y ahora lo acabamos de hacer con el presidente de Fede Cámaras, Adán Celis, en lo empresarial. Pero no se puede dejar de lado lo más importante, que es la gente, lo social, lo humanitario, que es lo más importante, pero que depende, o al menos está estrechamente vinculado a todo lo anterior. Lo humanitario, lo social, está vinculado a lo político, a lo económico, como no también a lo empresarial. Y es por eso que hemos querido incorporar en nuestro programa el día de hoy a Feliciano Reina. Él es defensor de derechos humanos, presidente de la Organización Acción Solidaria, en VIH-Sida, Civilis, Derechos Humanos, Codevida, etcétera. Qué gusto verte y saludarte siempre, Feliciano. ¿Cómo estás? Igualmente, Román. Muy buenos días para ti, para todo tu equipo y quienes nos escuchan. Feliciano, desde el punto de vista humanitario, ¿qué decir de estos 2 acuerdos firmados y de este avance que ya, bueno, tiene algún fruto, por una parte en la flexibilización de algunas sanciones, pero por otra en la liberación de 6 presos políticos? Sí, yo creo, Román, que en todo sentido es vamos a decir, más pasos que deben ser reconocidos, que para nosotros son realmente importantes, porque estamos ciertamente desde hace mucho tiempo en una situación de conflicto político que tiene impacto sobre el resto de los aspectos de la vida nacional. Entre ellos, como tú bien mencionas, por supuesto, el social. Y hay que recordar que los derechos sociales son derechos humanos, los derechos económicos, los ambientales también. En ese sentido, aunque, digamos, lo firmado ayer tiene más que ver con las garantías, la protección, las condiciones para los procesos electorales, cosa que es importantísima porque, una vez más, el derecho a la participación en asuntos públicos, todo esto que es parte, digamos, del conjunto de los derechos civiles, políticos, bueno, es de mucha importancia que también encuentren protección, reconocimiento y protección. Uh-huh. Por otro lado, esto que acabas de mencionar y que, como había dicho oyendo ayer en el programa a Gerardo, pues forma parte de la agenda, pero no se ha dicho, no está escrito, la liberación de personas que están detenidas, que han estado detenidas, que no han tenido todas las garantías del debido proceso, es importantísima. Esperamos oír más, Román. No puedo dejar de mencionar a nuestro compañero Javier Tarazona, a nuestro amigo Gabriel Blanco y sus compañeros de sindicalistas también, celebrar, por supuesto, las liberaciones de ayer, entre ellas Roland Carreño, todo esto, pero que forme parte de este proceso de negociación y de acuerdos, Román, es importantísimo. Hay todavía en Venezuela las condiciones para que, a través justamente de estas conversaciones, de negociaciones que son muy complejas, estos silencios tienen todo el sentido también, una vez más, porque para que rindan fruto no todo puede ser completamente abierto, pues hay momentos en los que hace mucha falta que estas conversaciones avancen con, digamos, de esta manera incremental, como está dicho también, pero bueno, que requieren esos espacios posibles, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de lo humanitario, Román, eso sí nos ha preocupado, lo hemos hablado tú y yo. Claramente aquí están expresadas en estos 2 acuerdos firmados unas condiciones a las que se les ha dado mucha prioridad. Tiene que ver con lo electoral, otra vez lo económico, sanciones, levantamiento de sanciones que afectan la economía venezolana, digamos, estas condiciones para que puedan darse elecciones de la forma mejor posible. Una vez más, creo que habrá quienes queden inconformes, pero en todo caso aquí en lo acordado hay los puntos mismos de las recomendaciones de la misión de observación electoral. Recordemos que había 23, pero dijeron si hay 7 que avanzan, esto es importante.
Pero al final, Román, para mí y otras personas con las que comparto, esto puede finalmente abrir la puerta, ojalá no hubiera tenido que esperar, pero puede finalmente abrir la puerta a que ya haya las condiciones para que el Fondo Social eh, pueda ponerse en marcha. Y aquí, Román, una vez más, pues esto tiene que ver con la vida, la salud de nuestra población, con la educación, con el derecho a la alimentación y como también se ha hablado, los temas que tienen que ver con infraestructura básica, como por ejemplo la electricidad. Ahora que mencionabas algunos otros presos políticos, como por ejemplo Tarazona, me remito de nuevo a la cuenta en la red social X de Gonzalo Imión del Foro Penal, que si bien informado esta mañana de la liberación de 6 presos políticos y que se estaría a la espera de la confirmación de algunos otros, también el día 10 de octubre publicaba que son 273 presos políticos en Venezuela los registrados hasta esa fecha. 273 menos 6 son 265 que aún están detenidos el día de hoy. A ver, Feliciano, se dan estos pasos, se dan estas primeras acciones preliminares que tienen que ver efectivamente con el levantamiento o la flexibilización de algunas sanciones, pero luego algunas garantías en lo electoral y la liberación de presos políticos. Podría uno inferir, pensar, soñar incluso en que, bueno, finalmente se facilite también la entrada de la ayuda humanitaria, la liberación de los fondos destinados a ella y que las organizaciones no gubernamentales puedan, dentro y fuera, que puedan operar en nuestro país. Sin embargo, eso genera el escepticismo de algunos en términos de la administración de los recursos. Lo aclaraba en estos días, el día lunes, Julio Castro, de cómo es la dinámica en la administración. Tú puedes refrescarnos y desde tu punto de vista, cuando ese dinero, esa masa de dinero entre y se permita y se facilite el trabajo de las ONG, ¿cómo debería ser a partir de ese momento? Mira, esto va en dos sentidos, Román, porque incluso desde el punto de vista de lo que son las sanciones generales sectoriales, y, por ejemplo, si hubiera las posibilidades de establecer unos mecanismos de relación con el Estado venezolano, yo siempre llamo la atención sobre una orden ejecutiva de agosto de 2019 que fue terrible para el país, incluso para poder trabajar en lo humanitario, porque, digamos, obstaculizaba esa relación incluso con el Estado, no solo con el gobierno, con el Estado, es decir, con el sistema de salud, con el sistema educativo, pero, digamos, poniendo eso que tiene que ver con la movilización de recursos del país en general. Si sumamos entonces también la entrada de los recursos por vía del Fondo Social, esto debería permitir entonces que esos recursos se muevan en un terreno de más transparencia, en un terreno en el que sea posible hacerle seguimiento, conocer los datos de lo que entra y cómo se mueve y a dónde se mueve. En el caso de los fondos que llegarían al sistema de Naciones Unidas y a través de allí ser invertidos en el país por medio, por ejemplo, del plan de respuesta humanitaria, del Fondo Social Humanitario, que ha tenido también proyectos incorporados y podrían sumarse. Estos son recursos, y uno esperaría que fuera así, que siempre se montan en una plataforma, Román, que se llama el Sistema de Seguimiento de lo Financiero en el terreno humanitario. Ese es un sitio web público. Ahí están en este momento, lo revisé esta mañana antes de poder hablar contigo, 26 planes de respuesta humanitaria del mundo. Venezuela está entre los menos financiados. Hasta ahora, casi fin de octubre, el 30%. Venezuela tiene un plan de respuesta humanitaria que es menos de la mitad de los 10 primeros planes de respuesta humanitaria globales, siendo la situación de Venezuela de las más graves en el mundo. Si no, no habría la migración que hemos tenido y además los datos que hemos ido sacando. De manera que si entran estos recursos, que no serán quizás esto que se ha hablado de los 3.000 millones de una vez, pero pudiera ir de manera otra vez incremental, como se ha dicho, llenándose ese fondo, ya están allí sobre la mesa, dentro del plan de respuesta humanitaria y fuera, porque hay muchos que no trabajamos por medio del plan de respuesta humanitaria, ya están allí una serie de programas para atender las necesidades de la población que se verían realmente beneficiados. Por eso es que te digo yo, para mí esto es importantísimo, Román. Y por cierto, revisando números esta mañana, fíjate, de la meta que ha tenido Naciones Unidas con el plan de respuesta,
de alcanzar en este año, que hablaban de 5.4 millones de personas, hasta agosto solamente se había podido atender a 1.7 millones. Es decir, realmente nos hacen falta recursos para invertirlos en estas áreas que están comprendidas dentro del plan de respuesta humanitaria, y eso, por supuesto, no impide que los recursos que puedan fluir a la nación, al Estado, no sean invertidos también en esas áreas. Claro. Y eso será parte de las exigencias que como sociedad civil estaremos haciendo para el uso de los fondos, ¿no? Claro, en paralelo. Pero sí, sin duda, Román, yo te digo, cuando uno oye que es posible llegar a estos acuerdos, que se han sentado, que se están dando la mano, sabiendo todo lo que hay de desafíos por delante, yo no puedo sino alegrarme por el país, por nuestra población, por nuestras posibilidades hacia el futuro, otra vez de volver a la senda del desarrollo, una democracia con instituciones fuertes y con las garantías a los derechos humanos. Sí, todavía si hay alguien a quien le vence el escepticismo y las justificadas dudas que pueda tener, póngase hoy por un minuto, póngase hoy nada más por un instante en los zapatos de Roland o de Juan Requesens o de su familia o de sus más allegados. Creo que es un lindo gesto que podemos hacer para intentar ver desde otra perspectiva la realidad de nuestro país. Feliciano, siempre agradecido, y era para nosotros muy valiosa tu aproximación, tu percepción de estos acuerdos el día de hoy. Gracias a ti siempre, Román. Un gusto. Feliciano Reina, nuestro invitado de esta hora. Feliciano Reina es defensor de derechos humanos, presidente de la Organización Acción Solidaria en VIH-Sida, Civilis Derechos Humanos, Codevida, etcétera. Feliciano Reina con nosotros. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios, colocar